Los que nos miran por televisión o por internet, Dios te bendiga. Dios tiene una palabra poderosa para ti hoy. Those that watch us by internet or by television, God bless you, God keep you. I know God's going to speak to you this morning. Bien, y hoy el Señor me inquieta, me lleva a ministrar la iglesia en el área de sus promesas. And today the Lord was indicating, pushing me to talk to His people about His promises. Y el Señor me hacía entender algo. And He was making me understand something. Me decía, yo necesito que tú hagas entender algo a mi pueblo. And the Lord was saying, you need to make my people understand something. Me dice, Señor, yo creo que eso es lo que yo hago todos los domingos. I'm like, Lord, that's why I try to do Me every dice, sí, Sunday. pero de todos los domingos hoy yo necesito que tú le hagas entender algo. Yeah, and the Lord was like, yes, I know you do that every Sunday, but more than any other Sunday, I need them to understand this Sunday. Y me dijo, dile a mi pueblo que yo soy un Dios veraz. Tell them that I am True God. a true God. I do not lie. Yo no miento. Yo no sé para quién es esta palabra I hoy. don't know for who this word is. Yo no sé quién llegó a este lugar hoy I don't know who came to this house que today activó al cielo, that activated heaven, que activó a Dios a hablarle a tu pastor esta palabra. that activated God to get to your pastor to tell you this word. Y yo no sé quién es que ha estado preguntándole al Señor I don't know who's been asking the Lord acerca de sus promesas, about His promises, cuestionando sus promesas, questioning His si promises, son ciertas if they're true o no. or not. Pero si eres tú, But if that is you, me alegro, I'm glad that it's porque you. de ahí Because from there, salió este mensaje. this message was born. Dios es un Dios verdadero. God is a true God. Dios no miente. God does not Y lie. Dios ha establecido promesas a su pueblo And God- que Él ha de cumplir todas y cada una de ellas. And God had established promises that He is going to fulfill. Segunda de Pedro, capítulo 1. 2 Peter chapter 1. Pues vamos a empezar en el verso 3. Let's start in verse 3. Dice, Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído a este mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas, las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Santo Dios, Señor, tu palabra es veraz, tu palabra es verdadera. Lord, your word is true. Y yo le dije, Señor, ¿qué en realidad quieres que le explique a la iglesia? And I keep speaking to God, Lord, what is it that you want me to say? Me dijo, yo necesito que te concentres y le hagas entender a ellos mis promesas. And He just kept saying, make them understand and concentrate on my promises. ¿Qué es una promesa? What is a promise? Es la declaración It's a declaration de que alguien hará that someone will do. algo que especificó o que dijo que iba a hacer. There's something that He said He was going to do or indicated He was going to do. Yo te hago una pregunta. I'll ask you this question. Si esa es una de las definiciones de promesa, If that is one of the definitions of a promise, ¿ha declarado Dios algo have God declared something sobre esta tierra que no haya cumplido? over this land that He hath not fulfilled? Porque dijo hasta el punto que iba a enviar a su hijo y así lo hizo, Because He said He will send His Son, and He has even done that, para darte a ti vida eterna. to give you eternal life. Dios no ha fallado en ninguna de sus promesas. God has not failed in any of His promises. En la Biblia hay muchas promesas que Dios ha dejado a su pueblo. In the Bible, we read of many promises that God has left us. Y tú me dirás, ¿por qué si hay promesas en la Biblia, hay muchas de ellas que yo no he recibido? And I know many people say, if there's so many promises in the Word of God, why haven't I received some of them? Te voy a decir dos de las causas por las cuales muchos de nosotros no reciben las promesas I'm de going to give Dios. you two causes for the reason why some of us don't have those Y voy a promises. hacer un in our lives. paréntesis acá. And I'm going to make a parenthesis here. No porque tú no hayas recibido una promesa, Just because you have not received a promise significa que el que dio la promesa está mintiendo. doesn't mean that the one that gave the promise is lying about the promise. Te lo repito. I'll repeat it. No porque tú no hayas recibido una promesa, Just because you have not received a promise signifique doesn't mean
que el que dio la promesa mintió. that the one that gave the promise lied. Quizás a quien iba destinada la promesa no estaba preparado para recibirla. Maybe the one for who the promise was destined was not ready for the fulfillment of the La Biblia promise. dice que hay algunos The Bible said there are some que alcanzan las promesas that obtain their promises primeros que otros. before others. Bienaventurados aquellos que por fe y por pacientes obtienen las promesas. Bible says, blessed are those that by faith and patience obtain their promises. Di conmigo fe, Say with me faith, di conmigo paciencia. say with me patience. Son las claves para recibir las promesas de Dios. They are the key to obtaining and receiving the promises El of asunto God. es que nosotros vivimos en un fast food mentality y no es así, una mentalidad de comida rápida. Con Dios no funciona But igual. the problem is that many of us live in a fast food mentality. God doesn't work that way. No porque tú quieres tu promesa hoy, Dios te la tiene que dar hoy. Just because you want your promise today doesn't mean God is going to give it No, to no, you no, 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 no. today. Esto no es un asunto have it your way. This is not a have it your way moment. This is no Burger King. No, 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 no. Hay promesas establecidas para nosotros. There are promises that are established for us. Mira, cuando Melquisedec se presentó a Abraham, The high priest Melchizedek presented himself before Abraham. en el libro de Génesis dice que aquel que tenía las promesas. The Bible says in the book of Genesis, the one that had the promises. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién tiene las promesas? So I'm going to ask you this question. Who has the promises? De acuerdo a la Biblia. According to the word of God. ¿No es Dios? Isn't it God? Ahora la pregunta no es quién las tiene. But the real question isn't, it's not who has it, ¿De quiénes son? it's whose are they? ¿Pero quién las tiene? They're ours, ¿Pero de quiénes son? but whose are they? ¿Pero quién las tiene? But who has them? ¿Pero de quiénes But son? whose are they? Ah, entonces la pregunta es, ¿cómo yo hago que aquel que tiene mis promesas So the question is, how do I make that the one that has my promises las desate? release them upon me? ¿No será entonces que ahí entra la fe y la paciencia? Isn't that the place where faith and patience come into the picture? Todo lo que Él ha declarado, Because all that God has declared, Él lo va a completar. He shall fulfill it. Mira una segunda definición. Look at second definition. Una promesa es una declaración legal. Ja, santo Dios. Legal y contractual. The promise is a legal or contractual agreement It's a legal binding contract que da a una persona that is given to a person el derecho de esperar o reclamar lo que se especificó. that gives them a right Uy. to ask or reclaim what is theirs. O sea que Dios y tú Therefore, God and you, están, me gusta el término en inglés, a legal binding document, in a legal binding contract. My God, who am I speaking to? I think I came to speak to the Anglo people today. I feel like preaching today. Tú estás en un documento legal con Dios. you're in a legal binding agreement with God. Dios tiene un documento legal contigo. God had a legal agreement with Él you. selló, Él firmó ese contrato. He signed that contract. Independientemente de Independently, quién tú eres, of who Él you are, firmó un contrato. He signed the contract. Y Él dijo, yo he de bendecir a mi pueblo. He said, "I will bless Yo my he de people. sanar a mi pueblo. I will heal Yo my he de prosperar a mi I will pueblo. prosper No my people. importa lo que mi pueblo haga, yo tengo un contrato. Doesn't matter what my people does, I have a contract. My God, my God. Dios está bajo pacto. God is under a contract. No, Dios está más allá de un contrato, Él está bajo un pacto. God is under beyond the contract. He is under a covenant. En el contrato, si una de las partes no cumple, se cancela el contrato. En un pacto, no importa. Quien falle, no se puede romper. Legally, in a contract, if one side fails to meet their agreement, the contract is annulled. But in a covenant, it doesn't matter if one person messes up, it's still binding. Y dice Deuteronomio, Dios es un Dios de contrato. ¿De qué? Ah, de pactos. In Deuteronomy, we see that the Bible declares that God is the God of covenants. Qué diferente. It's the difference of that of a contract. Mira otra tercera cosa que encontré acerca de una promesa. Look at the third thing I found considering promises. Es una razón para esperar algo. It is a reason to wait.
for something. Esa es la más simple y la más poderosa. It's the simplest and most powerful of them all. ¿Por qué tengo yo que esperar de Dios sus promesas? Why do I have to wait from God his promises? Dos cosas. Two reasons. Primero, First, porque te conviene. because it's convenient for you. Y segunda, And second, porque son tuyas. because they're yours. Y tercero, And third, porque Él lo dijo. because he said so. Él lo dijo. He said it. Y si Él lo dijo, And if he said it, Él lo va a hacer. he shall do it. Mira, el Señor, yo siento, mira, te digo de todo corazón. From the bottom of my heart, El Señor a nosotros nos ha dado promesas God has given us promises para que las creamos, so that we can create them, para que las creamos, believe in them. Y no solamente creamos en ellas, sino que la confesemos todos los not only días. believe them, but that we would actually confess them into action. ¿No dice la palabra acaso que todo lo que sembramos, eso cosechamos? Doesn't the word of God say that which we sow, we reap? Ahora yo te hago una pregunta. But I asked you a question. ¿Cómo puedes tú sembrar cuando no tienes semilla? How can you sow when you have no seed in which to sow? Dice la palabra, Él da semilla al que siembra The Bible says that he gives seed to the sower, y da pan al que come. and he gives bread to the one that eats. Si tú no siembras, If you don't sow, Dios no tiene ninguna razón por qué darte then semilla. God has no reason why to give you seeds. Yo creo que ya sí me cogieron la onda. I think some people are catching my drift. Dios dijo, yo daré semilla al que siembre. The Bible says that God will give seeds to the sower. ¿Por qué tengo que estar todo el tiempo sembrando, pastor? Pastor, why do I got to be sowing? Porque el día que dejes de sembrar Because the day that you stop sowing es el día que dejas de recibir semilla. is the day you stop receiving seeds. Y el día que dejes de recibir semilla, And the day you stop getting seeds, cuando te comas todo el fruto when you eat all your que fruit, un día sembraste, the one that you sowed one day, te vas a quedar sin nada. you'll remain with nothing. Ese era el que iba ahí. That's what went there. Dios está hablando. God's talking. Santo Dios. Dios, o digamos mejor, con Dios, With lo único God. que tenemos que hacer es decidir creerle The only thing we need to do is to believe y aprender a esperar en Él, and to learn to wait in him en las bendiciones que Él ha destinado para ti, in the blessings that he has destined for us porque son tuyas. because they are yours. Primera cosa que el Señor quiere que entiendas, The first thing that God wants you to understand, tenemos que aprender a entrenar nuestro corazón we need to learn to train our hearts a base de las promesas de Dios. upon the promises of God. Mira el libro de Proverbios capítulo 30. Look at Proverbs chapter 30. Verso 8, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No me sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte o robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Ponme atención en algo. Understand something. Te lo digo porque tu pastor también cayó en esta mentira un día. Why I say this because one day I fell into this lie Y too. yo no quiero que tú caigas también en ella. And I don't want you to do the same. ¿Verdad que esa oración suena muy espiritual? Doesn't that prayer sound very spiritual? Suena, o sea, ¿cuántos lo han predicado? How many people have ever preached? Yo predicaba, no me des de más, Lord, don't give me too much. no me des de menos. Don't give me too little. Y yo me sentía que era un hombre espiritual. And I thought it sounded spiritual. Pero qué equivocado yo estaba. But I was wrong. Hay que aprender a entrenar nuestro corazón, señores. We need to learn to train our heart. Porque esto no tiene nada que ver con las promesas de Dios. Because that has nothing to do with the promises of God. Este hombre que hablaba allí, This man that was there, estaba, si te pones a leer detenidamente, lee detenidamente en el verso 9, if you read it previously in verse 9, lo que este hombre estaba haciendo what this man was doing era revelando su corazón. was revealing his heart. Si te das cuenta en la oración que él hacía, que aparenta ser espiritual, That what he was saying in that prayer that sounded spiritual, lo que él estaba haciendo era manifestando sus intenciones. what he was
doing was manifesting his intention. ¿No será entonces que en ese momento ese hombre estaba tan débil con Dios Could it have been that that man was so weak with God que estaba condicionando a Dios a su economía? that he was conditioning God to his economy? Ponte a leerlo. Yo creo que tú solo te puedes dar cuenta. I want you by yourself to notice it. Este hombre está condicionando a Dios y a su relación y a su corazón con la economía que Dios le daba o le He quitaba. was conditioning his relationship with God upon the economy that he had or did not have. Él se mantendría fiel a Dios He would be faithful to God mientras no tuviera abundancia ni escasez. as long as he didn't have too much or O too sea que little. si una de las dos situaciones se daba, se rompía. Therefore, what he was saying, if one of the two were to happen, his relation with God was over. En mi opinión, In my opinion, esa palabra that word. lo que revela es una mala actitud y un corazón condicionando a Dios a una What economía. happens, it shows a wrongful heart with the Lord, and it's conditioning God upon his relationship Lo que with se man. estaba revelando era una falta de carácter en ese individuo. Was being shown with a false character in his heart. Era una oración de alguien que verdaderamente no conocía a Dios. It was a prayer of someone that truly didn't know the heart of God. And by the way, eso no fue Salomón, And by the way, that wasn't Solomon, ni fue David. nor David. Una oración en base a las promesas de Dios, A prayer upon the promises of God. de alguien que verdaderamente conoce a Dios. Of someone that truly knows the Lord. Fue la oración que hizo el apóstol Pablo. With like a prayer that the Apostle Paul did. Mira la diferencia. Look at the Mira, difference. mira el contraste aquí. Look at the contrast here. Cuando este hombre en Proverbio hace esa oración When the man in Proverbs reads this, y la oración de alguien como el apóstol Pablo. and somebody like the Apostle Paul makes a prayer. Dice, he aprendido a tener abundancia He says, I've learned to have abundance y escasez, and I've had lack. porque yo todo lo puedo soportar en Cristo 'Cause I can do que me all- da las fuerzas. I can do all things in Christ that strengthens me. Pablo dio a conocer lo que verdaderamente había en su corazón. Paul began to show what was Pablo true lo in que le his estaba heart. diciendo a Dios, a mí no me importa si tengo abundancia o no, te voy a alabar en la abundancia. No importa si no tengo, también te voy a alabar en la pobreza. When he said in abundance or in lack, I'm still going to worship you. En otras palabras, In other words, yo no puedo condicionar a Dios a mi situación I económica. can't condition God based upon my Aunque no haya animal en los corrales y aunque la vid no dé su fruto, a mí no me importa, con todo yo alabaré a mi Dios. It doesn't matter what's going on, I will worship God regardless. Yo no puedo condicionar al Dios, al Creador, al que me ha dado la vida, I cannot condition God, the one that's given me life, al dinero. with money. Aunque una de sus promesas Even though one of his es promises prosperarte. is to prosper you, Sí, es una promesa de Dios. it's a promise of God. Y es una promesa que no solo la dio como promesa, también la juró. He not only gave it as a promise, he swore to do so. Y es la única parte en la Biblia donde Dios jura. And it's the only place in the Bible where you see God swear. Nunca juró salvarte, nunca juró sanarte, nunca juró libertarte, pero juró He bendecirte. never swore to save you, he never swore to heal you, he only swore to bless you. ¿Qué clase de relación tienes tú con el Señor? What type of relationship do you have with ¿La him? tienes basada en la economía Do you have a base upon your economy? o tu economía se basa en el Señor? Or is your economy based upon the Lord? Diferente la onda. ¿Eh? It's very different. Santo Dios. Tienes que leer esta palabra. Esta palabra trae vida, man. Trae vida. You have to read this word because this word brings life. Si vas a orar, te voy a dar de If consejo. you're going to pray, I'm going to give you this as a piece of advice. Hazlo conforme a su palabra. Do it according to his word. Pero no solo a su palabra. Not just his word, Hazlo de acuerdo a sus promesas. do it according to his promises. Si tú has sido fiel a Dios If you've been faithful to God y conoces a tu Creador, and you know your Creator, no hay nada there is nothing que tú no pidas de acuerdo a esta palabra que no se te dé. that you don't ask according to this word that shall not be given. Solo tienes que saber hacerlo. You just need to know how to do so. Di conmigo, si yo oro Say to me, if I pray conforme a la palabra de Dios, according to the word of God, tendré los resultados I will have the results de las promesas of the de promises esa palabra que oré. of that word that I declare. Di conmigo, yo seré de aquellos Say to me, I will be one of those que todo lo puede en Cristo that can do all things through Christ que me da las fuerzas. that gives me the strength. Ahora te hago una pregunta. So I ask you a question. ¿Quién da las fuerzas? Who gives the strength? ¿Quién? Who gives the strength? ¿A quién le toca hacer con las fuerzas que recibe algo? But who needs to do with the strength he has received? ¿Quién tiene la semilla? Who hath the seed? ¿Quién la da? Who gives it? ¿Quién la siembra?
who sows it. You.